Audiolibros Biblioteca. Presenta. La fe es tu fortuna. Antes de Abraham. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. En el principio existía la consciencia no condicionada de ser, y la consciencia no condicionada de ser se tornó condicionada al imaginarse que era algo, y la consciencia no condicionada de ser se convirtió en aquello que había imaginado ser. Así comenzó la creación. Por esta ley, primero concebir, luego convertirse en lo concebido, todas las cosas evolucionan a partir de la nada, y sin esta secuencia no hay nada que sea creado. Antes de que existiera Abraham, o el mundo, yo soy. Cuando todo el tiempo deje de existir, yo soy. Yo soy la consciencia informe de ser, concibiéndome como una persona. Por mi eterna ley del ser, debo ser y expresar todo lo que creo ser. Yo soy la eterna nada, que contiene dentro de mi ser informe la capacidad de ser todas las cosas. Yo soy aquello en lo que viven, se mueven y tienen su existencia todas mis ideas de mí mismo, y no existen separadas de eso. Habito dentro de cada concepto de mí mismo y, desde esa interioridad, busco continuamente trascender todos los conceptos de mí mismo, únicamente porque creo ser eso que trasciende. Yo soy la ley del ser, y aparte de mí, no hay ninguna ley. Yo soy lo que yo soy. Tú decretarás. El hombre puede decretar una cosa y entonces ocurrirá. Jamás ha aparecido nada en el mundo que el hombre no haya decretado que aparezca. Puedes negar esto, pero por mucho que lo intentes no puedes refutarlo, porque este acto de decretar se basa en un principio inmutable. El ser humano no ordena que las cosas aparezcan mediante sus palabras, las cuales, en la mayoría de los casos, son una confesión de sus dudas y sus temores. Decretar es algo que se hace en la consciencia. Toda persona expresa automáticamente aquello que es consciente de ser. Sin ningún esfuerzo, o sin utilizar palabras, en cada momento, la persona está ordenándose a sí misma ser y poseer aquello que es consciente de ser y de poseer. Este principio inmutable de expresión está escenificado en todas las Biblias del mundo. Los escritores de nuestros libros sagrados eran místicos iluminados, maestros del pasado en el arte de la psicología. Al contar la historia del alma, personificaron este principio impersonal en la forma de un documento histórico, tanto para preservarlo como para ocultarlo de los ojos de los no iniciados. Cuando el ser humano ve a la Biblia como un gran drama psicológico en el que todos sus personajes y actores son la personificación de las cualidades y los atributos de su propia consciencia, entonces, y solo entonces, la Biblia le revelará la luz de su simbología. Este principio impersonal de la vida que creó todas las cosas está representado como Dios. Yo soy, la consciencia de ser no condicionada del ser humano es revelada como el Señor y el Creador de todos los estados condicionados de ya existencia. Si el hombre pudiera abandonar su creencia en un Dios separado de él, reconociendo que su consciencia de ser es Dios, consciencia que se forma a imagen y semejanza de su idea de sí mismo, transformaría su mundo, que dejaría de ser un desierto estéril para convertirse en un terreno fértil de su agrado. Cuando el ser humano descubra que su consciencia es el poder de expresión impersonal, un poder que se representa eternamente en sus ideas de sí mismo, adoptará y se apropiará de ese estado de consciencia que desea expresar. Al hacer esto, se convertirá en ese estado de expresión. Decretarás una cosa y entonces ocurrirá. Puede expresarse ahora de la siguiente manera. Serás consciente de ser o poseer una cosa y entonces expresarás o poseerás aquello que eres consciente de ser. La ley de la consciencia es la única ley de expresión. Yo soy el camino. Yo soy la resurrección. La consciencia es el camino, así como el poder que resucita y expresa todo lo que el ser humano es consciente de ser. Apártate de la ceguera de la persona no iniciada que intenta expresar y poseer esas cualidades y cosas que no es consciente de ser y poseer, y sé el místico iluminado que decreta en la base de esta ley inmutable. Declara conscientemente que eres eso que deseas. Aprópiate de la consciencia de eso que deseas, y tú también conocerás la posición del verdadero místico, de la siguiente manera. Yo he llegado a ser consciente de ser eso. Todavía soy consciente de ser eso. Y seguiré siendo consciente de ser eso, hasta que aquello que soy consciente de ser se exprese a la perfección. Sí, decretaré una cosa y entonces ocurrirá, el principio de la verdad.
Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando el ser humano renuncie a su creencia en un Dios separado de él y empiece a reconocer que su conciencia de ser es Dios, como hicieron Jesús y los profetas, entonces transformará su mundo al darse cuenta de que, mi Padre y yo somos uno, pero mi Padre es más grande que yo. Sabrá que su conciencia es Dios y que aquello que él es consciente de ser es el Hijo que es testigo de Dios, el Padre. La conciencia de ser no depende de que uno sea nada. Precedió a todas las ideas de sí misma y seguirá existiendo cuando todas las ideas de sí misma dejen de existir. Yo soy el principio y el fin. Es decir, todas las cosas o las ideas de mí mismo empiezan y acaban en mí, pero yo, la conciencia informe, permaneceré eternamente. Elevar tu conciencia hasta el nivel de la cosa deseada y permanecer ahí hasta que ese nivel se convierta en tu naturaleza es el camino que lleva a lo que aparentemente son milagros. Y yo, si soy elevado, a todos los atraeré hacia mí. Si soy elevado en conciencia hasta la naturalidad de la cosa deseada, atraeré la manifestación de ese deseo hacia mí. Si estás insatisfecho con tu actual expresión de vida, entonces debes volver a nacer. El renacimiento es abandonar ese nivel con el que estás insatisfecho y elevarte al nivel de conciencia que deseas expresar y poseer. No puedes servir al mismo tiempo a dos señores o estados de conciencia opuestos. Al retirar tu atención de un estado y colocarla en el otro, mueres para el que has dejado y vives y expresas aquel al que estás unido. El ser humano no entiende cómo es posible que pueda expresar aquello que desea ser por una ley tan simple como la de adquirir la conciencia de lo deseado. El motivo de esta falta de fe por parte del hombre es que ve el estado deseado a través de la conciencia de sus limitaciones actuales. Por lo tanto, naturalmente, la ve como algo imposible de conseguir. Una de las primeras cosas que el ser humano debe saber es que, al tratar con esta ley espiritual de la conciencia, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, o nuevos parches en ropa vieja. Es decir, que uno no puede llevar al nuevo estado de conciencia nada del actual estado de conciencia. Porque el estado buscado es que, está completo en sí mismo y no necesita parches. Cada nivel de conciencia se expresa automáticamente. Para realizar esta proeza aparentemente imposible, debes apartar tu atención de tu problema y colocarla en el simple hecho de existir. Dices en silencio, pero con sentimiento. Yo soy. No condiciones esta conciencia y sigue declarando. Yo soy. Yo soy. Simplemente, siente que no tienes rostro ni forma, y continúa haciéndolo hasta que sientas que flotas. Flotar, es un estado psicológico que niega completamente lo físico. Mediante la práctica, en estado de relajación y negándote de buena gana a reaccionar a las impresiones sensoriales, es posible desarrollar un estado de conciencia de receptividad pura. Esto es algo sorprendentemente fácil de lograr. Esta maravillosa experiencia de elevarte y flotar es la señal de que estás ausente del cuerpo o del problema y que ahora estás presente en el Señor. En este estado expandido solo eres consciente de ser el yo soy, yo soy. Solo eres consciente de existir. Ningún otro Dios. Cada creencia en unos poderes separados de él, ya sea para bien o para mal, se convertirá en el molde del ídolo adorado. Las creencias en el poder de los medicamentos para sanar, de las dietas para fortalecer, del dinero para dar seguridad, son los falsos valores a los ventajistas que deben ser expulsados del templo. El hombre se siente tan seguro con las leyes, las opiniones y las creencias creadas por el hombre, que les atribuye una autoridad que no poseen. Satisfecho con la idea de que sus conocimientos lo son todo, sigue sin ser consciente de que todas las apariencias externas no son más que estados mentales exteriorizados. Cuando se dé cuenta de que la conciencia de una cualidad exterioriza dicha cualidad sin la ayuda de ningún otro poder, entonces podrá manifestar infaliblemente esa cualidad. Esta comprensión expulsa a los cambistas, o a los diversos valores, y establece el único valor verdadero, su propia conciencia. Reaviva el don que está dentro de ti. Deja de rogar y afirma ser aquello que has decidido ser. Hazlo y tú también saldrás de un salto de tu mundo lisiado y entrarás en el mundo de la libertad, cantando alabanzas al Señor, yo soy. Mucho más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. Este es el grito de todo aquel que descubre que su conciencia de ser es Dios. Tu reconocimiento de este hecho limpiará automáticamente tu templo, tu conciencia, de ladrones y asaltantes,
devolviéndote ese dominio sobre las cosas que perdiste en el momento en que olvidaste la orden. No tendrás ningún otro Dios, aparte de mí. La piedra angular. La base de toda expresión es la consciencia. Por mucho que la persona lo intente, no podrá hallar una causa de la manifestación que no sea su consciencia de ser. El ser humano cree que ha encontrado la causa de la enfermedad en los gérmenes, la causa de la guerra en las ideologías políticas opuestas y en la codicia. Todos esos descubrimientos del hombre, catalogados como la esencia de la sabiduría, son tonterías a los ojos de Dios. Solo hay un poder y ese poder es Dios, la consciencia. Mata, da vida, hiere, sana, hace todas las cosas, buenas, malas o indiferentes. El mundo es el espejo que magnifica todo lo que yo soy consciente de ser. Deja de intentar cambiar el mundo, porque no es más que un espejo. El intento del ser humano de cambiar el mundo por la fuerza es tan infructuoso como romper un espejo con la esperanza de cambiar el rostro. Deja el espejo y cambia tu rostro. Deja en paz al mundo y cambia tus ideas sobre ti mismo. Entonces, el reflejo será satisfactorio. Libertad o encarcelamiento, satisfacción o frustración, solo pueden ser diferenciados por la consciencia de ser. Independientemente de cuál sea tu problema, de su duración o su magnitud, una cuidadosa atención a estas instrucciones, en un periodo asombrosamente corto, eliminará incluso tu recuerdo del problema. Hazte esta pregunta. ¿Cómo me sentiría si fuera libre? En cuanto te hagas sinceramente esta pregunta, llegará la respuesta. Ninguna persona puede describirle a otra la satisfacción de que se haya realizado su deseo. Cada una debe experimentar en su interior el sentimiento y la alegría de este cambio automático de la consciencia. El sentimiento o la emoción que le llega a uno en respuesta a su pregunta es el estado de consciencia padre, o la piedra angular sobre la que se construye este cambio consciente. Nadie sabe exactamente cómo se va a encarnar ese sentimiento, pero lo hará. El Padre, la consciencia, tiene maneras de actuar que nadie conoce, es la ley inalterable. Todas las cosas expresan su naturaleza. Cuando vistes un sentimiento, este se convierte en tu naturaleza. Puede tardar un instante o un año, eso depende enteramente del grado de convicción. ¿Quién soy yo? La consciencia precede a toda manifestación y es el puntal sobre el que descansan todas las manifestaciones. Para eliminar la manifestación, lo único que tienes que hacer tú, la persona que la concibió, es alejar tu atención de esa idea. La manifestación seguirá siendo visible únicamente mientras reciba la fuerza con la que la persona que la concibió, yo soy, la dotó inicialmente para que la utilizara. Esto se aplica a todas las creaciones, desde el electrón infinitesimalmente pequeño hasta el universo infinitamente inmenso. Esta presencia, tu consciencia no condicionada, no tiene principio ni fin. Las limitaciones existen únicamente en la manifestación. Cuando te des cuenta de que esta consciencia es tu yo eterno, sabrás que antes de que existiera Abraham, yo soy. Empieza a entender por qué se te dijo, ve y haz lo mismo. Empieza a identificarte ahora con esta presencia, esta consciencia, como la única realidad. Todas las manifestaciones solo existen en apariencia. Tú, como ser humano, no tienes más realidad que aquella que tu yo eterno, el yo soy, cree que es. El yo soy, tu consciencia, es la única puerta a través de la cual puede entrar algo a tu mundo. Deja de buscar señales. Las señales llegan posteriormente, no preceden. Empieza por invertir la afirmación, ver es creer, convirtiéndola en, creer es ver. Empieza a creer ahora, no con una confianza vacilante basada en pruebas externas engañosas, sino con una confianza firme, basada en la ley inmutable de que tú puedes ser aquello que deseas ser. Descubrirás que no eres una víctima del destino, sino una víctima de la fe, la tuya. Yo soy rico, pobre, sano, enfermo, libre, confinado. Todas estas son impresiones o estados que fueron sentidos antes de convertirse en expresiones visibles. Tu mundo es tu consciencia materializada. No pierdas el tiempo intentando cambiar lo externo. Cambia lo que hay en tu interior, o la impresión, y lo exterior, o la expresión, se ocupará de sí mismo. Cuando comprendas la verdad de esta afirmación,
sabrás que has encontrado la palabra perdida o la llave que abre todas las puertas. ¿Cómo exactamente se van a realizar mis palabras, tus deseos, no es asunto tuyo? Mis palabras tienen una forma de hacer las cosas que tú no conoces. Su forma de actuar es algo que no se debe averiguar. Lo único que se requiere de ti es que creas. Cree que tus deseos son las ropas que viste tu Salvador. Tu creencia de que ahora eres aquello que deseas ser es una prueba de tu aceptación de los regalos de la vida. Tú has abierto la puerta para que tu Señor, vestido con tu deseo, entre en el momento en que establezcas esta creencia. Todas las personas han tenido pruebas del poder de la fe. La fe que mueve montañas es la fe en ti mismo. Ninguna persona que carece de confianza en sí misma tiene fe en Dios. Tu fe en Dios se mide por tu confianza en ti mismo. Sentir que eres rico es pedir riqueza en su nombre. El yo soy no está condicionado. No es ni rico ni pobre, ni fuerte ni débil. En otras palabras, en él no hay griego ni judío, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Todas esas cosas son ideas o limitaciones de lo ilimitado y, por lo tanto, nombres de lo que no tiene nombre. Sentir que eres cualquier cosa es pedir al que no tiene nombre, el yo soy, que exprese ese nombre o esa naturaleza. Pedid lo que queráis en mi nombre apropiándoos de la naturaleza de la cosa deseada y yo os lo daré. Yo soy Él. Para el puro, todas las cosas son puras. Esta es otra afirmación desconcertante. Todas las personas buenas, las personas puras, las personas santas, son las más prohibicionistas. Une la afirmación anterior a esta. No hay ninguna condena en Jesucristo, y tendrás una barrera infranqueable para los autonombrados jueces del mundo. Estas afirmaciones no significan nada para los jueces fariseos que cambian y destruyen ciegamente las tinieblas. Ellos continúan creyendo firmemente que están mejorando el mundo. El hombre, al no saber que su mundo es su consciencia individual manifestada, se esfuerza en vano por ajustarse a la opinión de los demás, en lugar de ajustarse a la única opinión existente. Esto es, su propio juicio de sí mismo. Todas las cosas están hechas por Dios, la consciencia, y sin él nada se hace. La creación se juzga como buena y muy buena porque es el retrato perfecto de la consciencia que la produjo. Ser consciente de ser una cosa y luego verte expresando algo distinto a aquello que eres consciente de ser es una violación de la ley del ser, por lo tanto, no sería bueno. La ley del ser nunca se infringe, el ser humano siempre se ve expresando aquello que es consciente de ser. Ya sea bueno, malo o indiferente, es un reflejo perfecto de su idea de sí mismo, es bueno y muy bueno. Déjame aclarar lo que quiero decir cuando digo, orden efectiva. No debes repetir como una cotorra la afirmación, yo soy lo que yo soy. Porque esa repetición vana sería estúpida e infructuosa. Lo que hace que la orden sea efectiva no son las palabras, lo que la hace efectiva es la consciencia de ser eso. Cuando dices, yo soy, estás declarando que eres. Las palabras lo que en la afirmación, yo soy lo que yo soy, indican aquello que te gustaría ser. El segundo, yo soy, en la frase es el grito de victoria. Deja de preguntarte si eres digno o no eres digno de declarar que eres aquello que deseas ser. Serás condenado por el mundo únicamente en la medida en que te condenes a ti mismo. Asimismo, debes ir hasta el final de aquello que buscas. Visualiza el final feliz sintiendo conscientemente que expresas y posees aquello que deseas expresar y poseer. Y tú, mediante la fe, puesto que ya conoces el final, tendrás una confianza que nace de ese conocimiento. Ese conocimiento te sostendrá durante el lapso de tiempo necesario para que se desarrolle la película. No pidas ayuda a ninguna persona, siente que, está hecho, declarando conscientemente que ahora eres aquello que esperas ser. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad y no la mía. Las personas no se dan cuenta de que la consciencia es el Padre que realiza el trabajo, de modo que intentan expresar aquello que no son conscientes de ser. Estos esfuerzos están condenados al fracaso, solo el presente se expresa. A menos que yo sea consciente de ser aquello que busco, no lo encontraré. Dios, tu consciencia, es la sustancia y la plenitud de todo. La voluntad de Dios es el reconocimiento de lo que es, no de lo que será. En lugar de ver esta frase como, hágase tu voluntad, debes verla como, se hace tu voluntad.
Las obras están acabadas. El principio por el cual todas las cosas se hacen visibles es eterno. Lo que los ojos no han visto, lo que los oídos no han oído, lo que no ha entrado en los corazones de los hombres, eso preparó Dios para los que le aman. Cuando un escultor observa una pieza de mármol sin forma, ve, enterrada dentro de esa masa informe, su obra de arte acabada. El escultor, en lugar de hacer su obra maestra, simplemente la revela retirando las partes del mármol que ocultan su idea. Esto mismo es aplicable a ti. En tu conciencia informe está enterrado todo lo que vas a concebir que eres. El reconocimiento de esta verdad te transformará y dejarás de ser un trabajador inexperto que intenta serlo para convertirte en un gran artista que reconoce que lo es. Tu afirmación de que ahora eres aquello que quieres ser retirará el velo de oscuridad humana y revelará tu afirmación a la perfección: yo soy eso. La voluntad de Dios fue expresada en las palabras de la viuda: todo está bien. La voluntad del hombre habría sido: todo irá bien. Afirmar que, me pondré bien, es decir, estoy enfermo. Dios, el ahora eterno, no es imitado mediante las palabras o la repetición vana. Dios encarna continuamente lo que es. Así pues, la resignación de Jesús, que se hizo igual a Dios, estaba dejando de ser un reconocimiento de una carencia, lo cual indica el futuro con, yo seré, para ser un reconocimiento de la provisión al afirmar, yo soy eso, ya está hecho, gracias Padre. Ahora verás la sabiduría que hay en las palabras del profeta cuando afirma: deja que el débil diga, yo soy fuerte. El ser humano, en su ceguera, no seguirá el consejo del profeta, continuará declarando que es débil, pobre, desdichado y todas las otras expresiones indeseables de las que está intentando liberarse al afirmar, ignorantemente, que se liberará de estas características en la expectativa del futuro. Estos pensamientos son un obstáculo para la única ley que podrá liberarlo jamás. Solo hay una puerta por la cual puede entrar en tu mundo aquello que buscas. Yo soy la puerta. Cuando dices, yo soy, estás declarando que eres. En primera persona, en tiempo presente. No hay futuro. Saber que yo soy es ser consciente de ser. La consciencia es la única puerta. A menos que seas consciente de ser aquello que buscas, buscarás en vano. Sigamos el ejemplo de Jesús, que, como hombre, se dio cuenta de que él no podía hacer nada por cambiar su imagen de carencia. Cerró la puerta de sus sentidos ante su problema y acudió a su Padre, aquel para el que todas las cosas son posibles. Habiendo negado la evidencia de sus sentidos, él declaró que era todo lo que, un instante antes, sus sentidos le habían dicho que no era. Sabiendo que la consciencia expresa su semejanza en la tierra, Jesús permaneció en la consciencia del Señor. Recuerda, el yo soy es el Señor de todas las cosas. Nunca vuelvas a utilizar la voluntad humana que declara, yo seré. Debes ser tan entregado como Jesús y declarar, yo soy eso. Al que tiene. La ignorancia de la persona sobre el funcionamiento de la ley no la excusa ni le salva de sus resultados. La ley es impersonal y, por lo tanto, no hace diferencias entre las personas. Se le advierte al hombre que sea selectivo en aquello que escucha y acepta como verdad. Todo lo que una persona acepta como verdad deja una impresión en su conciencia y con el tiempo, se definirá como algo cierto o falso. El oído perceptivo es el medio perfecto con el que el ser humano registra las impresiones. La persona debe disciplinarse para oír únicamente lo que quiere oír, independientemente de los rumores o la percepción de sus sentidos. Cuando acondicione su oído perceptivo, solo reaccionará a las impresiones por las que se ha decidido. Esta ley nunca falla. Al estar completamente condicionada, la persona se vuelve incapaz de oír cualquier cosa que no sea aquello que contribuye a su deseo. Dios, como has descubierto, es esa percepción no condicionada que te da todo lo que eres consciente de ser. Ser consciente de ser o tener algo es ser o tener aquello que eres consciente de ser. Todas las cosas descansan sobre este principio inmutable. Es imposible que algo sea distinto a aquello que es consciente de ser. No vengo a destruir, sino a cumplir. En realidad, nada se destruye. Cualquier destrucción aparente es el resultado de un cambio en la consciencia. La consciencia siempre realiza el estado en el que mora.
El estado del que la consciencia está separada parece destructivo para aquellos que no están familiarizados con esta ley. No obstante, esto solo es una preparación para el nuevo estado de consciencia. Afirma que eres aquello que quieres que se cumpla. Nada se destruye. Todo se cumple. Al que tiene, se le dará. Crucifixión y resurrección. El misterio de la crucifixión y la resurrección está tan entretejido que para que pueda ser comprendido plenamente, ambas cosas deben explicarse juntas, porque una determina la otra. Este misterio está simbolizado en la tierra en los rituales del Viernes Santo y la Pascua. Habrás observado que el aniversario de este acontecimiento cósmico, anunciado cada año por la Iglesia, no tiene fecha fija, como otros los que señalan nacimientos y muertes, sino que cambia cada año, cayendo en cualquier fecha entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Visto desde la Tierra, el Sol, en su paso por el norte, aparece en la estación anual de la primavera para atravesar esa línea imaginaria que se llama Ecuador. Por eso dice el místico que será cruzado o crucificado para que el hombre pueda vivir. Es significativo que poco después de que tenga lugar este acontecimiento, toda la naturaleza empiece a surgir o a resucitar de su largo sueño invernal. Por lo tanto, se podría concluir que esta alteración de la naturaleza, en esta estación del año, se debe directamente a este cruce. Así pues, se cree que el sol debe derramar su sangre en la Pascua de los judíos. Te fijarás en la creencia de que eres aquello que deseas ser. Antes de tener cualquier prueba visible de que lo eres, desde la profunda convicción que has sentido que se fijaba dentro de ti, sabrás que lo eres. Y entonces, sin esperar a la confirmación de tus sentidos, gritarás, está terminado. Luego, con una fe nacida del conocimiento de esta ley inmutable, serás como alguien muerto y enterrado, te quedarás quieto y no te moverás en tu convicción y tendrás confianza en que resucitarás las cualidades que has fijado y que estás sintiendo dentro de ti. Las impresiones. Tu consciencia o tu yo soy es el potencial ilimitado donde se forjan las impresiones. Las impresiones son estados definidos impresos en tu yo soy. Tu consciencia o tu yo soy podrían compararse a una película sensible. En estado virgen, es potencialmente ilimitada. Puedes impresionar o grabar un mensaje de amor o un himno de odio, una maravillosa sinfonía o una pieza de jazz discordante. No importa cuál pueda ser la naturaleza de la impresión, tu yo soy recibirá y confirmará de buena gana, sin decir un murmullo, todas las impresiones. Tu consciencia no condicionada es impersonal, no hace distinciones entre las personas. Sin pensamiento ni esfuerzo, expresa automáticamente cada impresión que es grabada en ella. No pone objeciones a ninguna impresión que es colocada sobre ella porque, aunque es capaz de recibir y expresar cualquier estado definido, sigue siendo eternamente un potencial inmaculado e ilimitado. Tu yo soy es la base sobre la que descansa el estado definido o la idea de ti mismo, pero no está definido por, ni depende de, esos estados definidos para su existencia. Tu yo soy ni se expande ni se contrae, nada lo modifica ni lo acrecienta. Antes de que existiera cualquier estado definido, eso es. Cuando todo deje de existir, eso es. Todos los estados o ideas definidos de ti mismo no son más que expresiones efímeras de tu ser eterno. Al afirmar que yo soy la cosa deseada, dejo entrar al Salvador. Yo estoy ante la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me abre, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. Cada deseo es la llamada a la puerta del Salvador. Esta llamada es oída por todos. La persona abre la puerta cuando afirma, yo soy él. Asegúrate de dejar entrar a tu Salvador. Deja que la cosa deseada se presione sobre ti hasta que estés presionado con la actualidad de tu Salvador, luego, pronuncia el grito de victoria. Está terminado. La circuncisión. La circuncisión es la operación que retira el velo que oculta la cabeza de la creación. El acto físico no tiene nada que ver con el acto espiritual. El mundo entero podría ser circuncidado físicamente y sin embargo, seguir siendo impuro y siendo el guía ciego de los ciegos. A los que son circuncidados espiritualmente se les ha retirado el mal de la oscuridad y saben que son Cristo, la luz del mundo. Ahora déjame que te practique a ti, lector, la operación espiritual. Este acto se realiza en el 8º día después del nacimiento, no porque ese día tenga algún significado especial,
o porque difiera de alguna manera de los demás días, sino porque el 8 es la figura que no tiene principio ni fin. Además, los antiguos simbolizaban el octavo número o la octava letra como un envoltorio o velo dentro y detrás del cual se encontraba enterrado el misterio de la creación. Así pues, el secreto de la operación en el octavo día, está de acuerdo con la naturaleza del acto, que es revelar la cabeza eterna de la creación, ese algo inmutable en el que todas las cosas comienzan y acaban y que, sin embargo, sigue siendo su ser eterno cuando todas las cosas dejan de existir. Este algo misterioso es tu consciencia de ser. El sentido común le diría al lector que una persona no tiene todo el cuerpo limpio por el mero hecho de que le laven los pies. Por lo tanto, o bien debería descartar esta historia ser fantasiosa, o bien buscar su significado oculto. Todas las historias de la Biblia son un drama psicológico que tiene lugar en la consciencia del hombre, y esta no es una excepción. Este lavado de los pies de los discípulos es la historia mística de la circuncisión espiritual o la revelación de los secretos del Señor. El pie simboliza la comprensión, que el Señor debe lavar para eliminar todas las creencias o ideas humanas sobre uno mismo. Cuando la toalla es retirada para secar los pies, los secretos del Señor son revelados. En pocas palabras, el hecho de retirar la creencia de que eres una persona deja ver que tu consciencia es la cabeza de la creación. La persona es el prepucio que oculta la cabeza de la creación. Yo soy el Señor que el velo de la persona oculta. Un lapso de tiempo. El hombre es tan esclavo del tiempo que, si después de haberse apropiado de un estado de conciencia que actualmente no es visto por el mundo, y si el estado del que se ha apropiado no se encarna inmediatamente, pierde la fe en su declaración invisible. Sin dilación, la abandona y vuelve a su anterior estado de ser estático. Debido a esta limitación del ser humano, he descubierto que resulta muy útil emplear un lapso de tiempo determinado para realizar este viaje a la morada preparada. Espera solo un poco. Todos hemos clasificado los diferentes días de la semana, los meses del año y las estaciones. Con esto quiero decir que tú y yo hemos dicho, una y otra vez, hoy parece domingo, o lunes, o sábado. También hemos dicho en medio del verano, parece que fuera otoño. Esta es una prueba positiva de que tú y yo tenemos unos sentimientos claros asociados a estos diferentes días, meses y estaciones del año. Debido a estas asociaciones, podemos mantenernos conscientemente, en cualquier momento, en el día o la estación que hayamos elegido. No definas egoístamente este lapso en días y horas porque estés ansioso por recibir lo deseado. Simplemente debes mantenerte en la convicción de que ya está hecho, puesto que el tiempo es puramente relativo, debería ser eliminado por completo, y de que tu deseo se realizará. Esta capacidad de permanecer en cualquier momento en el tiempo nos permite emplear el tiempo en nuestro viaje hacia la mansión deseada. Ahora yo, la consciencia, voy a un momento en el tiempo y ahí, preparo el lugar. Si voy a ese momento en el tiempo y preparo un lugar, regresaré a este momento del tiempo del que he salido, y te recogeré y te llevaré conmigo a ese lugar que he preparado, para que donde yo soy, tú también puedas ser. El tiempo siempre está condicionado por la idea que la persona tiene de sí misma. La confianza en ti mismo, como está condicionada por la consciencia, siempre acorta el lapso de tiempo. Si estuvieras acostumbrado a los grandes logros, te darías un lapso de tiempo mucho más corto para realizar tu deseo que el que se daría una persona formada en la derrota. El Dios Trino. La actitud receptiva de la mente es ese aspecto que recibe impresiones y, por lo tanto, puede compararse al útero o a la madre. Aquello que hace la impresión es el aspecto masculino o que presiona y por lo tanto, es conocido como el padre. La impresión, con el tiempo, se convierte en una expresión, la cual es siempre la imagen y semejanza de la impresión, por lo tanto, se dice que este aspecto materializado es el hijo que da fe de su padre-madre. La comprensión de este misterio de la Trinidad permite a la persona que lo comprende transformar por completo su mundo y crearlo a su propio gusto. He aquí una aplicación práctica de este misterio. Siéntate en silencio y decide qué es lo que más te gustaría expresar o poseer. Cuando lo hayas decidido, cierra los ojos y aleja tu atención completamente de aquello que negaría la realización de la cosa deseada. A continuación, adopta una actitud mental receptiva y juega al juego de suponer, imaginando cómo te sentirías si realizaras tu deseo ahora.
Empieza por escuchar como si el espacio te estuviera hablando y diciéndote que ahora eres aquello que deseas ser. Esta actitud receptiva es el estado de conciencia que debes adoptar para que se pueda realizar una impresión. Cuando hayas alcanzado este estado de ánimo flexible e impresionable, entonces empieza a grabar en ti el hecho de que eres eso que deseas ser, afirmando y sintiendo que ahora estás expresando y poseyendo aquello que habías decidido ser y tener. Continúa con esta actitud hasta que se realice la impresión. Cuando contemplas ser y poseer aquello que has decidido ser y tener, notarás que, con cada inhalación de tu respiración, una emoción alegre recorre todo tu ser. Esta emoción aumenta en intensidad cuando sientes cada vez más la alegría de ser aquello que estás afirmando ser. Luego, en una última inhalación profunda, todo tu ser explosionará con la alegría de la realización y sabrás, por tu sentimiento, que estás fecundado por Dios, el Padre. En cuanto la impresión esté hecha, abre los ojos y regresa al mundo que unos instantes antes dejaste fuera. Sabrás que la pluralidad de dioses al que se hacía referencia son los tres aspectos de tu propia consciencia y que tú eres la Trinidad, que se encuentran en un cónclave espiritual para crear un mundo a imagen y semejanza de aquello eres consciente de ser. La oración. La oración es la experiencia más maravillosa que una persona puede tener. A diferencia de los susurros diarios de la gran mayoría de la humanidad de todas las regiones que, con sus vanas repeticiones, espera que Dios la oiga, la oración es el éxtasis de una boda espiritual que tiene lugar en la profunda y silenciosa quietud de la consciencia. En su verdadero sentido, la oración es la ceremonia de matrimonio con Dios. Del mismo modo que el día de su boda, una muchacha renuncia al apellido de su familia para adoptar el apellido del marido, asimismo la persona que reza debe renunciar a su nombre o naturaleza actual y adoptar la naturaleza de aquello por lo que reza. Tu actitud mental receptiva mientras rezas o contemplas podría compararse a una novia o a un útero, porque es ese aspecto de la mente el que recibe las impresiones. Aquello que contemplas ser es el novio, porque es el nombre o la naturaleza que adoptas y, por lo tanto, es aquello que deja su fecundación. De modo que uno renuncia a la soltería o a su actual naturaleza cuando adopta el nombre y la naturaleza de la fecundación. Millones de plegarias se quedan sin responder a diario porque el ser humano le reza a un Dios que no existe. Puesto que la consciencia es Dios, uno debe buscar en la consciencia la cosa deseada adoptando la consciencia de la cualidad que uno desea. Solo cuando uno hace esto, sus plegarias son respondidas. Ser consciente de ser pobre mientras uno reza para tener riqueza es ser recompensado con aquello que uno es consciente de ser, es decir, con pobreza. Para que las oraciones tengan éxito deben ser afirmadas y apropiadas. Adopta la consciencia positiva de la cosa deseada. Cuando tengas tu deseo definido, entra silenciosamente en tu interior y cierra la puerta detrás de ti. Piérdete en tu deseo, siente que eres uno con él, mantente en esta fijación hasta que hayas absorbido la vida y el nombre afirmando y sintiendo que eres y tienes lo que deseabas. Cuando salgas de tu momento de oración, debes hacerlo siendo consciente de ser y poseer aquello que hasta ese momento deseabas. Los 12 discípulos. Los 12 discípulos representan las 12 cualidades de la mente que pueden ser controladas y disciplinadas por el ser humano. Si son disciplinadas, obedecerán en todo momento las órdenes de quien las ha disciplinado. La primera cualidad que debe ser llamada y disciplinada es Simón, o el atributo del oído. Esta facultad, cuando es elevada al nivel de un discípulo, permite que solo lleguen a la consciencia aquellas impresiones que el oído le ha ordenado que deje entrar. La segunda cualidad llamada a ser un discípulo es Andrés, o la valentía. Cuando se desarrolla la primera cualidad, la fe en uno mismo, automáticamente hace que nazca su herma, la valentía. Las siguientes dos cualidades que son llamadas también están relacionadas. Son los hermanos Santiago y Juan, Santiago el justo, el juez recto, y su hermano Juan, el amado. Para que la justicia sea sabia, debe ser administrada con amor, poniendo siempre la otra mejilla y respondiendo en todo momento al mal con el bien, al odio con amor, a la violencia con no violencia. La quinta cualidad llamada a ser un discípulo es Felipe. Este pidió que le mostraran al Padre. La persona despierta sabe que el Padre es el estado de conciencia en el que habita el ser humano y que ese estado o Padre solo puede verse cuando es expresado. Este aspecto de la mente, cuando se disciplina, persiste hasta que las ideas,
las ambiciones y los deseos se convierten en realidades encarnadas. El sexto discípulo se llama Bartolomé. Esta cualidad es la facultad imaginativa, una cualidad de la mente que cuando está despierta te diferencia de las masas. Una imaginación despierta coloca al que ha despertado por encima de la persona media, dándole la apariencia de un rayo de luz en un mundo de oscuridad. Ninguna cualidad separa tanto a una persona de otra como la imaginación disciplinada. El séptimo se llama Tomás. Esta cualidad disciplinada duda, o niega, cada rumor o sugerencia que no está en armonía con lo que se le ha ordenado a Simón Pedro que deje entrar. La persona que es consciente de estar sana, no porque ha heredado una buena salud, ni por la dieta o el clima, sino porque ha despertado y conoce el estado de consciencia en el que vive, continuará expresando una buena salud, a pesar de las condiciones del mundo. Mareo, el octavo, es el don de Dios. Esta cualidad de la mente revela que los deseos del hombre son regalos de Dios. La persona que ha llamado a este discípulo a la existencia sabe que todos los deseos de su corazón son un regalo del cielo y que contienen el poder y el plan para su expresión. Una persona así jamás cuestiona la forma en que se expresará. El noveno discípulo se llama Santiago, hijo de Alfeo. Esta es la cualidad del discernimiento. Una mente clara y ordenada es la voz que llama a este discípulo a la existencia. Esta facultad percibe aquello que no ha sido revelado para el ojo humano. Este discípulo no juzga por las apariencias, porque tiene la capacidad de funcionar en la esfera de las causas, por lo tanto, jamás se deja engañar por las apariencias. Tadeo, el décimo, es el discípulo de la alabanza, una cualidad de la que carece por completo la persona indisciplinada. Cuando esta cualidad de la alabanza y el dar las gracias está despierta dentro de la persona, ésta se pasea con las palabras, gracias, Padre, en los labios. Sabe que su gratitud por las cosas no vistas abre las ventanas del cielo y permite que se viertan sobre él regalos que van más allá de su capacidad de recibir. La undécima cualidad es Simón de Cana. Una frase clave para este discípulo es, oír buenas noticias. Simón de Cana, o Simón de la tierra de la leche y la miel, cuando es llamado a ser discípulo, es la prueba de que alguien que posee esta facultad es consciente de la abundancia de la vida. La duodécima y última de las cualidades disciplinadas de la mente se llama Judas. Cuando esta cualidad está despierta, la persona sabe que debe dejar de ser lo que es para poder convenirse en lo que desea ser. Así, se dice de este discípulo que se suicidó, que es la manera que tiene el místico de decirle al iniciado que Judas es el aspecto disciplinado del desprendimiento. Este sabe que su yo soy, o consciencia, es su salvador, de modo que deja ir a todos los demás salvadores. Esta cualidad, cuando está disciplinada, le da a la persona la fuerza para soltar. Luz líquida. Psíquicamente, este mundo es como un océano de luz que contiene en su interior todas las cosas, incluido el ser humano, como cuerpos palpitantes envueltos en luz líquida. La historia bíblica del diluvio es el estado en el que vive el hombre. En realidad está envuelto en un océano de luz líquida en el que se mueve una gran cantidad de seres de luz. Todo en el mundo es una cristalización de esta luz líquida. Yo soy la luz del mundo. Tu conciencia de ser es la luz líquida del mundo que se cristaliza en las ideas que tienes de ti mismo. Tu conciencia de ser no condicionada fue concebida primero en la luz líquida, que es la velocidad inicial del universo. Todas las cosas, desde las vibraciones, o expresiones, más altas hasta las más bajas de la vida no son más que distintas vibraciones o velocidades de esta velocidad inicial. El oro, la plata, el hierro, la madera, la carne, etc., solo son diferentes expresiones o velocidades de esta única sustancia, luz líquida. Todas las cosas son luz líquida cristalizada. La diferenciación o infinidad de expresiones está causada por el deseo de la persona que las concibe de conocerse a sí misma. Tu concepto de ti mismo determina automáticamente la velocidad necesaria para expresar aquello que has concebido que eres. El mundo es un océano de luz líquida en innumerables estados diferentes de cristalización. El aliento de vida. La mayoría de las personas no es consciente de la existencia del poder infinito que está en su interior. Siguen teniendo indefinidamente al niño muerto en sus brazos, sin darse cuenta de que el deseo es la indicación positiva de las capacidades ilimitadas de su realización.
Si la persona reconoce una vez que su conciencia es un profeta que insufla vida a todo lo que ella es consciente de ser, cerrará la puerta de sus sentidos a su problema y fijará su atención únicamente en aquello que desea, sabiendo que al hacerlo sus deseos se harán realidad. Descubrirá que el reconocimiento es el aliento de vida, pues percibirá, porque ahora declara conscientemente que está expresando o poseyendo todo lo que desea ser o tener, que estará insuflando el aliento de vida a su deseo. La cualidad reclamada para el deseo, en cierto modo, desconocida para ella, empezará a moverse y a convertirse en una realidad viva en su mundo. Sí, el profeta Elías vive eternamente como la consciencia ilimitada de ser, la viuda como su consciencia limitada de ser y el niño como aquello que desea ser. Daniel en el foso de los leones. La historia de Daniel es la historia de todas las personas. Está escrito que Daniel, mientras estuvo encerrado en el foso de los leones, dio la espalda a las bestias hambrientas y, con la vista enfocada en la luz que entraba desde arriba, rezó al único Dios. Los leones, que habían sido privados de alimentación intencionadamente para el festín, fueron incapaces de hacer daño al profeta. La fe en Dios de Daniel era tan grande que finalmente propició su libertad y que le asignaran un alto cargo en el gobierno de su país. Esta historia fue escrita para que te instruyeras en el arte de liberarte de cualquier problema o prisión en el mundo. Debes ver tus deseos como las palabras pronunciadas por Dios, y cada palabra como una profecía de lo que puedes llegar a ser. No cuestiones si eres digno, o no, de que tus deseos se hagan realidad. Acéptalos cuando lleguen a ti. Agradécelos como si fueran regalos. Siéntete feliz y agradecido por haber recibido esos regalos maravillosos. Luego, sigue tu camino en paz. Esta sencilla aceptación de tus deseos es como dejar caer una semilla fértil en una tierra siempre preparada. Cuando dejas caer tu deseo en la consciencia como si fuera una semilla, seguro de que aparecerá en todo su potencial, has hecho todo lo que se espera de ti. Preocuparte o interesarte por la manera en que se despliega es mantener esas semillas fértiles agarradas mentalmente y por lo tanto, impedir que maduren hasta la cosecha. No estés angustiado o preocupado por los resultados. Los resultados llegarán con la misma seguridad con que el día sigue a la noche. Ten fe en esta siembra hasta que la evidencia se manifieste mostrándote que así es. Tu confianza en este procedimiento te dará grandes recompensas. Pescar. El ser humano, pescando durante la noche de la ignorancia humana, intenta realizar sus deseos mediante el esfuerzo, y la lucha, y al final descubre que su búsqueda ha sido infructuosa. Cuando descubra que su conciencia de ser es Cristo Jesús, obedecerá a su voz y dejará que dirija su pesca. Echará el anzuelo al lado derecho, aplicará la ley de la forma correcta y buscará en su conciencia aquello que desea. Al encontrarlo ahí, sabrá que se multiplicará en el mundo de la forma. Las personas que han tenido el gusto de pescar saben lo emocionante que es sentir al pez en el anzuelo. La mordida del pez va seguida de su juego y después de ese juego se saca al pez del agua. Algo parecido ocurre en la conciencia del hombre cuando pesca en busca de las manifestaciones de la vida. Los pescadores saben que si quieren pescar un pez grande deben hacerlo en aguas profundas. Si quieres obtener mucho de la vida, debes dejar atrás las aguas superficiales, con sus numerosos arrecifes y barreras, y lanzarte a las azules aguas profundas donde juegan los grandes. Para atrapar las grandes manifestaciones de la vida debes entrar en estados de conciencia más profundos y más libres. Las grandes expresiones de la vida viven únicamente en esas profundidades. Esta es una fórmula sencilla para tener una pesca exitosa. Primero, decide qué es lo que quieres expresar o poseer. Esto es esencial. Debes saber claramente lo que quieres de la vida para poder pescarlo. Después de tomar tu decisión, aléjate del mundo de los sentidos, retira tu atención del problema y ponía en el mero hecho de existir, repitiendo en silencio pero con sentimiento, yo soy. Cuando alejes tu atención del mundo que te rodea y la colocas en el yo soy, de manera que te pierdas en el sentimiento de simplemente existir, te encontrarás deslizando el ancla que te ataba a las superficialidades de tu problema y, sin ningún esfuerzo, descubrirás que estás avanzando hacia las profundidades. La sensación que acompaña a este acto es una sensación de expansión. Sentirás que te elevas y te expandes, como si realmente estuvieras creciendo. No temas a esta experiencia de flotar y crecer, porque no vas a perder nada,
excepto tus limitaciones. Pero tus limitaciones van a desaparecer cuando te alejes de ellas, porque solo viven en tu consciencia. En esta consciencia profunda y expandida, sentirás que eres una poderosa fuerza pulsante tan profunda y rítmica como el mar. Sé oídos que oyen. No puedes forzar nada hacia afuera con el esfuerzo más poderoso de la voluntad. Solo hay una manera en que puedes tener a tu disposición las cosas que deseas y es adoptando la consciencia de las cosas deseadas. Hay una gran diferencia entre sentir una cosa y solo saberla intelectualmente. Debes aceptar sin reservas el hecho de que al poseer, sentir, una cosa en la consciencia, has ordenado a la realidad que la causa venga a la existencia en una forma concreta. Debes estar absolutamente convencido de que hay una conexión continua entre la realidad invisible y su manifestación visible. Tu aceptación interior debe convertirse en una convicción intensa, inalterable, que trasciende tanto a la razón como al intelecto, renunciando enteramente a cualquier creencia en la realidad de la exteriorización, excepto como reflejo de un estado de conciencia interior. Cuando realmente comprendes y crees estas cosas, has construido una certeza tan intensa que nada puede hacerte tambalear. Tus deseos son realidades invisibles que responden únicamente a las órdenes de Dios. Dios ordena a lo invisible que aparezca, afirmando que Él es la cosa ordenada. Él se hizo igual a Dios y no consideró una usurpación realizar las obras de Dios. Ahora, deja que esta frase penetre profundamente en tus oídos, sé consciente de ser aquello que quieres que aparezca. Clarividencia. La verdadera clarividencia no se apoya en tu capacidad de ver cosas que están fuera del alcance de la vista humana, sino en tu capacidad de entender lo que ves. Cualquiera puede ver un informe financiero, pero muy pocos pueden leer un informe financiero. La capacidad de interpretar el informe es la señal de que se tiene una vista clara o clarividencia. Nadie sabe mejor que el autor que todos los objetos, animados e inanimados, están envueltos en una luz líquida que mueve y pulsa con una energía mucho más radiante que los propios objetos, pero también sabe que la capacidad de ver esas auras no es igual a la capacidad de entender lo que uno ve en el mundo que le rodea. Para ilustrar este punto, he aquí una historia que todo el mundo conoce, pero que solo el auténtico místico o clarividente ha comprendido realmente. Gracias a todos los suscriptores de Audiolibros Biblioteca.